En este ejercicio nos pide calcular la magnitud y dirección del vector resultante de un sistema de fuerzas. Hay que recordar que para cada vector está conformado por dos componentes. El vector va a tener una magnitud o una fuerza, y las dos componentes en las que se descompone es en F seno del ángulo θ, el cual se forma entre el vector y el eje horizontal, y F coseno de θ. Entonces, F seno de θ es para aquel componente en y F coseno de θ es para el componente en X. Entonces, el ángulo θ siempre se va a tomar del vector con respecto al eje horizontal. Una vez que se tiene claro esta parte, para encontrar los vectores, la magnitud y dirección del vector resultante, se tendrán que sumar todos los componentes de los vectores del sistema en X, y después se van a tener que sumar todos los componentes del sistema de los vectores en Y. Es decir, vamos a tener una resultante en X y vamos a sumar los componentes en X de los 4 vectores que forman este sistema. El primer vector, que es el vector F1, va a tener una magnitud de 8, entonces comenzaríamos 8 coseno del ángulo que se forma, pero como este está sobre el eje X, sobre el eje horizontal, no tiene ningún ángulo. Ahora, el vector 2 se encuentra con una magnitud de 7 coseno del ángulo que nos marcan aquí, que es un ángulo de 63. Ahora, para saber si este componente va a estar sumando o restando, tienes varias opciones. Una forma de verlo es si tú construyeras un triángulo en ese vector, si observas, hacia acá tenemos los X positivos, hacia arriba Y positiva, hacia abajo Y negativa y hacia la izquierda X negativa. Entonces el triángulo se forma en el lado de las X positivas, entonces nosotros lo sumaríamos. Otra forma de verlo es cuando el vector se encuentra en el cuadrante 1, tanto seno como coseno son positivos. Si el vector se encuentra en el cuadrante 2, el coseno es negativo y el seno es positivo. Cuando se encuentra en el cuadrante 3, el seno y el coseno ambos son negativos. Cuando se encuentra en el cuadrante 4, el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces, para el siguiente, que sería nuestro vector 3, está en el cuadrante 3, por lo tanto el coseno es negativo. Si podemos observar, se está marcando hacia las X negativas. Entonces sería menos 4, que es la magnitud, coseno. Ahora, este ángulo que nos está marcando es 55 grados. Se está marcando entre el vector y el eje vertical. En un inicio dijimos que el ángulo θ va a ser el que se forme entre el vector y el eje horizontal. Es decir, nosotros tenemos el vector 3 de esta forma. Acá tiene un ángulo de 55 y nosotros buscamos este de acá. Recordando que entre los dos ejes, entre el eje X y el eje Y, se forma un ángulo de 90, entonces tenemos dos ángulos complementarios. Este ángulo completo vale 90, yo ya tengo 55, entonces este ángulo de aquí es lo que me falta para llegar a 90, que sería 35 grados. Entonces, el ángulo del vector con respecto al eje X es de 35 grados. Y eso es lo que voy a poner acá en el ángulo. Y por último tenemos el vector 4, que es la línea de color naranja. Y está positivo
la magnitud es 5 y el ángulo pues es el ángulo que se forma del eje X hacia el vector, que es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Una vez que ya tienes todos los componentes, simplemente estos valores se pueden meter en la calculadora de forma directa, nada más respetando el uso de paréntesis. Entonces pondríamos 8 coseno de coseno de 0 más 7 coseno de 63 menos 4 coseno de 35 más 5 coseno de 90. Y Rx nos quedaría como 7.90. Vamos a estar utilizando en esta ocasión dos decimales, entonces quedaría 7.90 o 7.9. Ahora, por otra parte, vamos a hacer la resultante en Y. Entonces, básicamente va a hacer lo mismo. Sería 8 para el vector 1, pero ahora en vez de coseno, como estamos con la resultante en Y, sería seno. Entonces 8 seno de 0. El vector 2 está en el cuadrante 1. Los senos en el cuadrante 1 son positivos, entonces sería más 7 seno de 63. El vector 3, que es el de color rosa, se encuentra en el cuadrante 3. En el cuadrante 3 los senos son negativos, entonces sería menos 4 seno de 35, volvemos a usar el mismo ángulo. Y el vector 4 está hacia abajo, apuntando a las y negativas. Entonces sería menos 5 seno de 90. De igual manera, se pone todo en la calculadora. 8 seno de 0 más 7 seno de 63 menos 4 seno de 35 menos 5 seno de 90. Y esto nos queda menos 1.05. Para encontrar la magnitud, se va a utilizar la siguiente fórmula. La magnitud de la resultante sería la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado, y la suma de esto se le sacará la raíz cuadrada. Entonces la resultante en x es 7.9 al cuadrado más la resultante en y, que es menos 1.05 al cuadrado, y a esto se le va a sacar raíz. Recordando que cuando se saca el cuadrado de un número negativo, nos regresa positivo. Entonces, en esta parte se debe tener cuidado. Elevando al cuadrado y realizando la suma, esto nos queda que es 65.52. Y obtenemos su raíz y nos queda que es 7.96. Igual en algunos ejercicios puede variar los resultados en cuanto a decimales, ya sea por cómo se escribieron estas operaciones en la calculadora o cómo se escriben estas en la calculadora. Es decir, si pones toda la operación completa o si lo haces por parte, puede cambiar un poco en cuanto a los decimales. Ahora, ya tenemos la magnitud, nos falta encontrar la dirección. En la magnitud vas a utilizar las mismas unidades de las magnitudes de los vectores. Entonces aquí todos nuestros vectores tienen una magnitud en newtons. Por lo tanto, nuestra resultante también va a tener una magnitud en newtons. Ahora, para encontrar el ángulo, vamos a utilizar la fórmula. El ángulo va a ser a la tangente inversa o tangente a la menos 1 del valor absoluto de RY sobre Rx. Recordando que el valor absoluto cualquier valor que nosotros tengamos dentro de él nos regresa
nos lo regresa positivo. Entonces, para encontrar el ángulo sería tangente a la menos 1 del valor absoluto de RY, que es menos 1.05, sobre 7.9 o 7.90. Metiendo esto en nuestra calculadora nos quedaría que es 7.57 grados. Entonces, tiene sentido que el ángulo sea un ángulo pequeño, pues si nos damos cuenta, los dos vectores, el vector F1 y el vector F2, son los que tienen mayor magnitud que en comparación del vector 3 y el vector 4, que están jalando en el sentido contrario. Entonces, es por eso que tiene sentido que la resultante sea positiva y el ángulo sea pequeño.